Ustedes van a ver una interacción entre dos personas y hay lenguaje, que es lenguaje corporal, que no lo van a ver. Yo me voy a poner allá abajo con una silla. Yo soy el que está evaluando el ejercicio, es decir, yo observo la interacción del estudiante con el paciente simulado. Así que, pero por ahora, les pediría que se colocaran por acá y desde allá lo más cercano posible. Los que están en el sector de allá no van a ver nada. Es decir, yo les pediría que se acerquen, porque si no están perdiendo el tiempo. Bueno, una de las cosas que es importante, lo he insistido varias veces, es que en los programas no hay un puntero para... yo he hablado mucho de cuáles son los roles educacionales en los nuevos programas de la formación profesional en salud. De tutores, planificadores, evaluación, recursos educacionales, orientadores, liderazgo, laboratorios de todo tipo, las comunicaciones como habilidades profesionales que los estudiantes tienen que tener. Obviamente los docentes tienen que conocerlas bien. Y todo esto sabemos que es fundamental tener un programa de formación docente. Sin un programa de formación docente, ¿cómo podemos mejorar la docencia? Es como decirle a un individuo, usted va a ser cardiólogo, pero no se preocupe, haga lo que se le antoje. Hablé ayer de una cosa que se llamaba el salto triple con algunas de las personas. Son encuentros de un estudiante con un docente en que se da un caso, el estudiante tiene que identificarlo, hacerse preguntas, planificar sus preguntas, ir a buscarla, regresar con la información en un tiempo determinado y volver y tratar de saber qué es lo que pasó durante ese tiempo, cómo lo hizo, qué dificultades tuvo, y luego qué información encontró, qué calidad es la información, cómo la sabe transmitir, cómo la sabe reducir en síntesis, y no tratar de haberse aprendido de memoria, mucho menos de leerla. El proceso entero aquí dura más o menos 30 minutos inicialmente, un par de horas que son negociadas con el estudiante y un tiempo de una media hora máximo en la entrega de la información y luego de una evaluación que hace el docente del estudiante, pero también el estudiante del docente en cuanto a cómo se sintió el estudiante. Muchas veces los docentes somos intimidantes. Ese es uno de los errores más constantes que se tiene con un estudiante. La educación es un proceso respetuoso, estimulante, amable. Si no cuenta con esos puntos básicos, estamos con problemas. Bueno, ¿qué es lo que es un ejercicio clínico observado y estructurado? Son los OSCE en inglés. Hay una cosa que hay que saberla de antemano, y es que estas eran las normas anteriores que existían, es decir, se hacía un OSCE y se decía que sea estadísticamente válido. Partieron con 36 estaciones, luego 12, 16 estaciones. Si ustedes tienen 700 estudiantes, se hacía con todos los estudiantes del curso, 700 estudiantes, pongámosle aquí por 15, saquen la cuenta, cuántos encuentros va a haber ese día entre estudiantes y situaciones que se den, pacientes simulados u otras cosas que sean incluidas en esta. Es decir, 2 estaciones a 30 minutos, estamos hablando en 1680 encuentros, 840 horas trabajo. Si se trata de un paciente simulado que toma solamente 8 estudiantes, va a tener 210 pacientes, vamos a tener que tener 210 pacientes simulados. Y si necesita un docente por estación, y en una estación pasan 8 estudiantes, necesitamos 210 docentes. Es decir, no tiene nada de simple. Por eso es que mucha gente los descarta desde antes, dicen, es muy caro, no lo podemos hacer. De nuevo, si la educación es cara, sigamos con la ignorancia. Ahora, si ustedes cambian el sistema, entonces dice, bueno, vamos a hacer estaciones que sean mucho más simples, de 5 a 6. Esto significa trabajar con un pequeño grupo de estudiantes, un pequeño grupo de docentes, y pueden usar, qué sé yo, o
5 o 6 casos de pacientes simulados, que lo hace mucho más humano, porque son encuentros de unos 20 minutos, más o menos. Y eso le permite a usted utilizarlo como inductor al estudiante de qué es lo que se quiere, él entiende lo que tiene que hacer y lo hace, se le observa, pero no se le pone una nota, sino que se le da un análisis de lo que él hizo. Él lo entiende, lo lee, incluso estos encuentros pueden ser colocados en un video que se le entrega al estudiante para que el estudiante vaya y lo vea él mismo y vea cualidades y defectos. Me acuerdo que un estudiante llegó diciendo que estaba desesperado porque no se había dado cuenta que se metía el lápiz en la oreja, pero así todo el tiempo que estuvo en la entrevista. Claro, no es muy, digamos, adecuado. Ahora, si uno vuelve y puede tener entonces un mini OSCE, este es uno de tipo general, usted tiene una estación de un paciente con necesidad de un examen, por ejemplo, para un seguro de vida. Una cosa muy estandarizada, muy clara, no nos vamos a perder en detalle en eso. Pero lo sabe hacer. Para todo esto, los estudiantes se les ha informado, se les ha dado información, no hay ningún test, ninguna evaluación que tiene que haber que sea una especie de incógnita, de una trampa, de algo escondido, que lo vamos a pasar por un callejón oscuro al estudiante. ¿Cómo lo hace? Y se le va a indicar dónde estuvieron las virtudes y los errores. Una mujer que tiene un dolor de cabeza importante, pero que tiene un problema de violencia familiar. El estudiante va a tener que buscar qué pasa. Es decir, ahí entra más o menos en el aire, esta es una señora que tiene dolor de cabeza y parte del dolor de cabeza. No le vamos a dar esta información porque es la que él tiene que encontrar, que por lo demás es la que casi nunca se encuentra, porque la gente consulta por dolor de cabeza, no por violencia familiar, a menos que sea tan grave que ya llega en medio despanzurrado al servicio de urgencia. Una entrevista con los hijos de un paciente que tiene Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se da? ¿Cómo se hace? Un muchacho que es gay, que tiene 24 años, que tiene disnea y dificultades laborales. ¿Cómo se enfrenta a ese problema? ¿Cómo se va a ir discutiendo? Y un quinto caso es de una mujer madura, profesional, que tiene que hacerse una derivación urinaria por un tumor terminal de cáncer pélvico, pero ella la rechaza. ¿Cómo se hace una entrevista de ese tipo? Bueno, de nuevo, estamos buscando en cada una de estas cosas, estamos hablando de educación de adultos, de educación integrada, teoría y práctica, en que todos los componentes van a ser parte de esto. Y en esto, ¿qué es lo que significa la educación médica? Vuelvo a insistir que hay que mantener un programa de formación docente, sistemático, de calidad y validante para los cargos docentes. De hecho, creo que lo mencioné, en la Unión Europea y en el Comité de Educación Médica Europeo y en muchos países ya no se puede ser docente si no se demuestra que tiene la formación docente. Y se han dado tiempos para aquellos que no tuvieron esos programas para que vayan ellos alcanzando esos niveles, que no se dan con talleres. Este taller no les sirve mucho, sino que es con un programa que la escuela tiene que desarrollar, que tiene que ser no solo validante, sino además sistemático, comprometido y eficiente en la formación docente. Bueno, vamos a hacer un caso. ¿Cómo apagamos esto? Yo voy a presentar a un estudiante que es un voluntario de quinto semestre, un poco riéndome le decía si era voluntario en un ejercicio de harakiri, pero está tan nervioso que ni siquiera entendió lo del harakiri. Lo que yo hago, yo a él le entrego una hoja en que están los puntos. Esto es un ejercicio de comunicaciones. Supongamos que esto es en un mini ECOE, como les dije yo, que habría 5 estudiantes, 5 estaciones, los 5 parten al mismo tiempo, cada uno en una estación diferente. Después de un cierto tiempo, que lo vamos a determinar, que en este caso es de 25 minutos, entonces tenemos 25 minutos por estación. Yo al estudiante le explico, le digo, mire, el tema de esta estación, le digo, el caso es un estudiante a tiempo parcial, el caso del paciente simulado,
que trabaja y estudia y que consulta al servicio para informarse sobre el resultado de sus análisis de laboratorio. Ese es el tema. En el fondo es comunicar información y de esa información pasar a la etapa siguiente, que es qué hacemos una vez que le damos los resultados. Entonces ahí tiene que establecerse un diálogo. La tarea y la actividad, yo le digo, es entrevista con paciente que viene a obtener el resultado de su examen serológico sobre VIH. Que es positivo. Usted está en un consultorio externo del hospital y tiene que comunicar estas malas noticias. El tiempo de la estación, yo le indico que es de 25 minutos, que a los 5 minutos, antes de terminar, yo le voy a comunicar que tiene que ya en 5 minutos cerrar su caso. Luego viene una evaluación en la que yo le pido al paciente simulado que le diga muy brevemente cómo se sintió si él hubiera sido el paciente real. No de entrar a decirle, mira esto, lo otro. El paciente además tiene que ceñirse al formato bien claro de lo que es el caso. No hacer esta cosa que a veces los pacientes simulados hacen, de tener un poco de piedad por el estudiante y tratar de pasar la información adicional. Decirle, mire, qué sé yo, ¿cuál es la dirección de su casa? La dirección de mi casa es tanto, pero yo vivo cerca del hospital porque resulta que mi papá le dio un infarto. Es decir, no, esa información no se necesita. Vivo en tal parte y se acabó. Al mismo tiempo, cuando el estudiante duda y empieza a darle vuelta. Recuerden, este estudiante no ha tenido nunca ejercicios de comunicación. Es decir, no lo han tocado. Es decir, lleva un atraso ya de 2 años y medio en su formación profesional integrada. Entonces, es interesante. Estos ejercicios los hemos visto nosotros con estudiantes del 6º año, a punto de titularse, en que se quedan pero helados y después vienen en una universidad que yo trabajé mucho tiempo en Argentina y venían fueron a formular directamente la necesidad de incluir este tipo de ejercicios en forma sistemática porque se dan cuenta que eran pero fundamentales para poder trabajar a nivel de los servicios clínicos y donde correspondiera. Bueno, me van a dar un segundito, yo voy a ir a buscar al paciente simulado, al estudiante. El paciente simulado, tal vez tenemos aquí un voluntario que trabaja en el programa de simulación y se ha voluntariado gentilmente. Yo los voy a colocar de uno que esté el estudiante aquí, el paciente simulado acá, un poquito girando para que usted lo vea mejor. Pero por favor, no se puede hablar, pues si no van a invalidar el ejercicio. Ya están suficientemente estresados ambos, uno porque está con los colegas, otro porque está con los que eventualmente le pueden cortar aquí con una evaluación y yo me voy a sentar con una silla allá abajo. Esto está siendo tomado en video y ojalá que el video se lo pudiéramos facilitar al estudiante también para que lo pudiera ver. Seguramente Luis va a tener la posibilidad de guardarlo y de tenerlo porque esto ustedes cuando lo empiecen a hacer van haciendo una videoteca y van teniendo todos estos casos y pueden ir formulando casos que ustedes conocen. Ninguno de estos casos salió así del aire. Aquí lo adaptamos un poco porque el paciente no teníamos simuladora, sino que tuvimos un simulador. Entonces se arregló un poco. ¿Ya? Deme un segundito. Él es el responsable. Él me avisa a los 20 minutos de iniciar la interacción y yo le aviso al estudiante que debe ya empezar a ver cómo va a cerrar su entrevista. Y después viene un momento de evaluación en que yo lo voy a iniciar preguntándole a ellos, que eventualmente le doy un retorno con una hoja de cotejo, que tengo algunas para distribuir, pero que después, si no, la pueden obtener de la oficina de la maestra Rebeca o del doctor Fragoso. Creo que no escucha nada. Ok. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Mucho gusto. Mi nombre es el doctor Eduardo Luna. Bien, me comentan que vienes a revisión de tus laboratorios. Pues sí, hace una semana acudí porque me salieron unos granos en esta parte de la cara y usted me mandó unos laboratorios, entonces vengo por los resultados. Así es. Bien, pues ya revisamos tus laboratorios. Te tengo que dar una noticia. Es una noticia delicada, es algo que tienes que tomar con calma.
es algo de lo que vamos a platicar. En tus laboratorios, ¿Pero qué salió? ¿O qué? ¿recuerdas que habíamos platicado ya que era muy probable que hubieras adquirido alguna enfermedad? Y en esos laboratorios que te mandé a hacer eran específicos para VIH, SIDA, virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí recuerdas? Bueno, sí, pero esa enfermedad solamente le da a un sector de la población. Ah, claro. Sí hay un porcentaje y hay una posibilidad de que tú adquieras esa enfermedad, esa patología. No, está jugando, doctor, no invente, ¿cómo cree? Bueno, revisando tus laboratorios, necesito que lo tomes con mucha calma, necesito que no te exaltes, que nos escuchemos, que yo te pueda escuchar y que te pueda explicar esta situación. En tus exámenes de laboratorio sales como VIH positivo. Tú adquiriste esta enfermedad. Tú eres VIH positivo, tienes este virus de inmunodeficiencia humana en tu cuerpo, ¿vale? Esta noticia yo sé que no es nada fácil, yo sé que tienes que asimilarla con un poco de tiempo, que vas a requerir tiempo, que vas a requerir algunas pláticas, que tenemos que explicar todo lo que conlleva esto. Es una enfermedad que mucha gente la tiene como catalogada, como que solo le da a cierto sector de la población, como tú me lo explicabas, ¿no? No es así. Tú te contagiaste de ella y bueno, es una enfermedad en la que puedes seguir viviendo, no te vas a morir, vas a tener una vida, se puede controlar, no se te va a quitar jamás. Es una enfermedad con la que ya vas a vivir tú, la que vas a tener de por vida y puedes tener ciertas complicaciones. Vas a tener que tener mucho cuidado porque te puedes enfermar más fácilmente. ¿Puede medir lo que está diciendo? ¿Me voy a morir entonces? No, doctor, no, Eduardo, no te vas a morir. Te estoy explicando, tú contrajiste esta enfermedad. Esta enfermedad No, yo no tengo ningún tipo de prácticas así. no únicamente es por un tipo de práctica sexual, no nada más se adquiere por relaciones sexuales sin cuidarnos, no nada más por eso se adquiere por muchas otras cosas. Pudo haber sido una transfusión, pudo haber sido con algún piquete, con algún tatuaje, con alguna perforación, Yo no tengo con tatuajes algo ni contaminado. perforaciones. Tendríamos que indagar en ello porque puede ser por muchas otras razones. No nada más es por prácticas sexuales, no es la única razón por la cual puedes adquirir toda esta enfermedad. No te estoy comentando nada que tenga que angustiarte en este momento. Es una enfermedad que tú adquiriste, que vas a llevar contigo, que no es fácil de asimilar y eso yo lo entiendo, pero puedes estar con ella, podemos controlarla, podemos manejarla y podemos estar de acuerdo y podemos estar los dos muy en conjunto para poder salir de esto. Yo sé que es un problema, yo sé que te angustia, yo sé que en este momento te sientes, tienes una serie de sentimientos, una bomba de ¿Sabes por sentimientos qué tengo dentro una de ti. familia? La mujer con la que ando tiene 2 meses de embarazo. Lo sé, Eduardo, lo sé. Lo sé. Por eso te quiero explicar, ¿vale? No te vas a morir en este momento. No vas a cambiar a tu familia, no vas a cambiar a tu esposa, no vas a cambiar a tu hijo. Sé que es muy difícil esta situación para ti, lo sé. No debe ser fácil y te entiendo de esa manera, ¿ok? Pero necesito que me escuches. La solución de esto no es llorar y la solución de esto no es tener esta forma de pensar, Eduardo. No es llorar, Tienes me está ser diciendo que me fuerte. voy a morir. No. Te estoy diciendo que adquiriste una enfermedad, que es una enfermedad que mucha gente no tiene la información correcta. Como tú lo estás expresando, mucha gente cree que se muere, que únicamente en cuanto les dicen que tienen SIDA se van a morir. No es así. Es una enfermedad que tú adquiriste, es una enfermedad que vamos a tratar. Es un virus que no se te va a quitar del cuerpo, pero que sí podemos tratar, pero que sí podemos apoyarte en la parte médica y en la parte también humana y psicológica para que tú puedas vivir con ello, para que tú puedas estar bien con ello, ¿vale? No te digo que te vas a morir. No, tampoco quiero que tu solución sea deprimirte, tu solución sea huir de ello, o tu solución sea llorar, porque no es la solución, Eduardo. Debes entender eso. ¿Qué edad tienes? 30 años. 30 años, tienes una esposa. Está Pensaba embarazada casar. de 2 meses. ¿Tienes Tengo otros 2 meses de hijos? embarazo. ¿Tienes más hijos? No. ¿Familia? Mi papá, mi mamá y mis 2 hermanos. Tienes 2 hermanos, tienes padre, madre, tienes una esposa que seguro todos te aman, que seguro todos te van a apoyar en este momento tan difícil, porque te entiendo y sé que no es un momento fácil, ¿ok? Pero no es la solución tomar esa actitud, ¿sale? Quiero que tú me des la oportunidad a mí de poder apoyarte, de poder ayudarte y de que juntos podamos hacer algo bien por ti, ¿ok?
Eso es lo que quiero, que tú nos des la oportunidad a nosotros de apoyarte a ti en esta etapa, que es difícil, ¿no? Ahorita estás enterándote de algo que va a cambiar tu vida y va a cambiar tu forma de pensar, eso lo sé. Y sé que no es fácil, ¿ok? Pero también sabemos que no tenemos que tomar actitudes o aptitudes que no sean del todo benéficas para nosotros. Si ya tenemos un problema, no debemos anexarle otro más. Bueno, a ver, ¿los sino al laboratorios contrario. no pueden salir equivocados? Podríamos hacer otra prueba. Digo, No tengo lo sé. derecho de preguntar otras opiniones, ¿no? Por supuesto, Eduardo. No hay mayor problema. Lo que quiero que sepas es que sea conmigo o sea con otro médico, nuestra obligación sea apoyarte, informarte en todo y que sepas que estás con alguien que te va a auxiliar, que te va a apoyar, que te va a decir cómo hacerlo, y también tú puedes decirlo con otro apoyo, no solamente el médico, sino también un psicólogo, ¿vale? Tu familia te va a apoyar, el entorno te va a apoyar. Sabemos que es una patología que día con día se ha ido satanizando de cierta manera, que la gente comienza a hablar de ello como si fuera casi mortal, como lo habías comentado, pero no es así. Se muere, ¿no? La gente se muere por muchas causas, ¿vale? El SIDA no es algo que te vaya a matar ahorita, en este momento. No te vas a morir, ¿vale? Todos nos vamos a morir y todos morimos por muchas causas, ¿ok? Quiero que entiendas esto como una enfermedad que tú adquiriste, tenemos que indagar para saber cómo, ¿ok? Pero al final la tienes, la adquiriste y ahora lo que tenemos que hacer es apoyarte, es ver cómo vamos a tratarte, ¿ok? ¿Estás de acuerdo en ello, Eduardo? No. ¿Por qué no, Eduardo? ¿Por qué no le creo? ¿Por qué no me crees? ¿Qué es lo que tú piensas? Porque yo no tengo una vida que pueda terminar en este momento y usted me está diciendo que me voy a morir, que tengo una enfermedad incurable. Entonces no le creo, yo tengo derecho a pedir otra opinión, es más, quiero que se repitan esos estudios. Tienes todo Porque el además derecho. cuando me tomaron la muestra de sangre yo no vi que le pusieran mi nombre al tubo. Tienes todo el derecho, ¿ok? Pero entiende esta parte. Yo no tengo por qué mentirte y no tengo por qué decirte algo que no sea cierto para lastimarte, ¿ok? Esto no es fácil y como te lo repito, lo entiendo. Ahora, adquiriste una enfermedad, no te vas a morir. Por ello ahorita, ¿ok? Ahorita. Adquiriste una enfermedad, ¿sí? Que es tratable, no curable, ¿ok? Hay muchas enfermedades así. ¿Sale? ¿Sí me está escuchando, Eduardo? Podemos repetir los estudios, por ello no hay mayor problema, ¿ok? Tenemos un excelente control, no creo que haya sido un error de laboratorio, esperemos que no haya sido un error de laboratorio, pero te pido que tomemos esto con calma, ¿ok? Que tomemos esto con paz, con orden, en calma, ¿sí? No es una noticia fácil para ti, tampoco lo va a ser para tu familia, lo va a ser menos para tu esposa, y eso te lo entiendo. ¿Usted ¿Ok? tiene hijos? Sí. Sí, tengo 2 hijos y sé que no sería fácil. ¿Ok? Dime, Eduardo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú pretendes? Tenemos... Pues como ya le dije, yo voy a buscar una segunda opinión, voy a pedir que se repitan los laboratorios, ¿Ok? porque no creo tener yo ese tipo de enfermedades. Y además ahorita yo me siento bien. Yo solamente vine porque me salieron unos granos en la cara y usted me mandó a hacer quién sabe cuánto tipo de estudio. Los granos ya se me quitaron y no le creo. Bien, podemos repetir los análisis. Podemos cambiar de opinión con otro médico. Lo único que te quiero comentar es que si esto en los análisis vuelve a salir positivo, el otro médico y yo tenemos la obligación de apoyarte. Y quiero que sientas eso, quiero que sientas que tienes a alguien que te va a apoyar, que te va a orientar y que va a estar contigo en el proceso de esta enfermedad, ¿ok? Sé que no es fácil, Eduardo, te lo repito, pero tienes que estar consciente que es una enfermedad que adquiriste por alguna razón, ¿ok? Pero que vamos a tratar, que te vamos a informar y que no vas a estar solo, ¿ok? Que tienes una familia que estoy seguro que te quiere, que tienes una esposa y que viene una hija en camino por la cual tienes que estar bien, por la cual tienes que ser fuerte, ¿ok? ¿Ya terminó? Eduardo,
Adelante, pasa, por favor. Toma asiento conmigo. Toma asiento, por favor. Tranquilo, sí. ¿Estás mejor? ¿Crees que esto es la solución? ¿Qué sigue? ¿Crees que esto es la solución? Siguen Yo ya le muchas dije- cosas. Yo ya le dije cuál va a ser la solución. ¿Cuál es tu solución? Hacer otros análisis. Los voy a buscar y no los voy a hacer aquí con usted y voy a buscar una segunda opinión. Ok, Yo lo nada más hacemos le así. quiero decir que se cuide, porque si los Ok. otros estudios salen totalmente diferentes a lo que usted me está diciendo, usted se atiene a las consecuencias. Ok. Ok, Eduardo. Necesito que tú estés tranquilo, que tú estés bien, ¿ok? ¿Estás de acuerdo conmigo en ello? Yo ya le dije cuál es mi postura. ¿Estás de acuerdo conmigo en que tienes que estar bien, en que tienes ¿En que que estar vamos a repetir los tranquilo estudios? ahorita? Ya le dije que lo vamos a repetir. Sí, y ahorita podemos estar tranquilos. ¿Estás de acuerdo, Pues yo Eduardo, estoy conmigo? tranquilo. ¿Estás seguro que estás tranquilo? Bueno, a ver, ¿le está preocupando mi tranquilidad o le está preocupando que me está dando unos resultados de unos estudios en los cuales yo no estoy creyendo? Mira, no es sencillo dar una noticia así, ni tampoco es sencillo aceptar la noticia como tal, ¿sale? Entiendo tu postura y entiendo tu parte, ¿ok? Lo que te pido ahora es que estés tranquilo, ¿ok? Usted Que se tomes cree esto. Dios, se cree que todo lo sabe. ¿Por qué da una noticia sin ni siquiera prever lo que puede esto desencadenar? Lo sé, Pues no parece. te entiendo. Pero tienes que entender tú también esta parte. No puedes ponerte de esta manera. ¿Ok, Eduardo? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Qué sigue? Vamos a repetir tus estudios tal como tú lo pides, ¿ok? Y vamos a seguir platicando, vamos a seguir charlando y vas a tener una comunicación tal cual ahora y vamos a poder estar en total y completa confianza para que tú puedas resolver muchas dudas, para que tú puedas saber que alguien está contigo y que alguien te está apoyando, ¿ok? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Cuándo son los otros estudios? Los podemos realizar la próxima semana. Voy a buscar un lugar donde lo hagan antes, ¿eh? Si lo vemos antes, Eduardo, ¿para qué? ¿Te hace sentir mejor ello? Pues claro que me va a hacer sentir mejor. Van a hacer unos estudios que me queda claro que no van a confirmar lo que usted está diciendo. Ok. ¿Confías en que nosotros te los vamos a hacer mañana mismo? Voy a hacer los que están aquí, pero además voy a buscar otro laboratorio. Perfecto. Está bien y entiendo esa postura. ¿También estás de acuerdo con que estamos para apoyarte? Si usted lo dice. Si yo lo digo o si tú también lo sientes. Si vas con otro médico, ¿es lo mismo o también tiene que apoyarte? Tú dime, Eduardo. ¿Cómo es que te sientes? Pues ya le dije. No le creo. Ok. Repetamos los estudios y volvemos a charlar. Está ¿Ok? bien. ¿Algo más? No. ¿Ok? Necesito que estés tranquilo, ¿vale? Con calma, ¿ok? Repetimos los estudios y vamos a volver a tener una charla así. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ok, Eduardo. Estás más tranquilo. Eso me agrada. Y eso es bueno. ¿Sale? Preguntarle al paciente simulado, obviamente aquí hubo una reacción importante del paciente simulado, pero ¿cómo se sintió él en relación a la interacción con el estudiante? En una escala de... No estoy buscando evaluación sumativa, sino objetivamente. Pues frustrado, Ya. porque la impresión que me dio es que tenía la verdad absoluta y no daba pauta a una posibilidad de error. ¿Cómo te sentiste tú? Mal. Claro, yo no te estoy pidiendo que des la evaluación del ejercicio, sino de la relación a él. Doctor, me sentí bien, no me sentí bien. No te sentiste bien porque te sentiste atacado de alguna forma, ¿o no? Pues sí, atacado. Ya. Pero no me sentí Ya. bien.
Después vamos a hacer una evaluación más detallada de lo que es el asunto del paciente simulado, pero quiero mantenerme para poder volver a la situación del estudiante. Eduardo, estudiante, pues resulta que coincidió que el nombre era el mismo. Se presentó, saludó, muy formal. Normalmente el médico se para, saluda, le da la mano al paciente, una cosa de esa. Esos detalles no los hiciste. Pero fue siempre muy cordial, fuiste muy cuidadoso y medido. Hay una cantidad de cosas que tú te trataste de comunicar bien en cuanto a lo del test, y el paciente estaba en guardia, el paciente que te responde agresivamente, y tú rápidamente entraste en una fase un poco de como de disculparte. Te faltó toda la historia, estamos en forma importante. Justificaste el hecho cuando él dice yo no tengo ningún tipo de práctica, no incluiste concretamente con preguntas qué cosas podrían estar en sus actividades de su vida, de su historia familiar, de que pudieran llevar a que él tuviese un test positivo, asumiendo de que todo esto es lo que ustedes tienen. Entonces tienes que ver qué puede haber sido lo que este individuo hizo en su vida o recibió en su vida, y habría encontrado que él había tenido una relación previa con una persona que podría haber sido la persona que lo transmitiera, porque era una persona drogadicta e inyectable, que se perdió en la vida de él, que él ya no tiene contacto con ella. Los problemas de la vida familiar, de cómo explicar, de cómo hablar con su esposa. Tú asumiste seguro que todos te van a apoyar. No hay nada menos seguro que eso en una sociedad en que la enfermedad se sigue tratando como un crimen personal. Eso tú tienes que tener cuidado al punto de ser enfático de cómo eso se puede hacer. Voy a hablar con mi esposa, nunca salió. Tú nunca le dijiste, ni le ofreciste que podías tal vez apoyar si era necesario, ir a conversar con la familia, porque ahí puede haber una ruptura completa. La reacción ante un embarazo es una reacción. Él tuvo reacciones todas muy positivas, ninguna de estas las pusimos dentro del guión. Y ahí en ese sentido el paciente simulado, como es un experto también en el tema, se me arrancó del guión. Y ahí yo tendría que pegarle un par de varillazos. Porque claro, por ejemplo, yo noté algunas cosas. Al salirse del guión, no escucha. Y empieza a asumir y transforma, cambia totalmente la dinámica en ser él el atacante y él el que se defiende. Y claro, la defensa es a como puede nomás. Y en un momento empieza a darle un retorno agresivo de lo que está sucediendo. Usted se cree Dios, le dice. Usted me viene a dar una clase de esto. Es decir, está poniendo como que el estudiante está en una posición de superioridad altanero. Afectivamente tal vez no se logra expresar el estudiante, pero ha sido muy adecuado en tratar, acepta la necesidad de una segunda opinión, acepta de repetir los tests dice cosas que no son adecuadas. Es decir, se olvida de la evolución que ha tenido esta enfermedad. Le dice, mira, uno se puede morir de cualquier cosa. Sí, pero en este momento estamos hablando de mí y de este problema. Entonces, tú no puedes, estás trivializando un poco lo que para él es un tremendo terror, un golpe, un mazazo en su vida. Y además que resulta que hoy día está cambiando la enfermedad. La gente está viviendo, están llevando vidas prácticamente normales. Yo tengo un hermano que tiene SIDA y que en este momento sus recuentos son perfectamente negativos ya por varios años. Lo que no quiere decir de que se ha terminado, pero esto estamos entrando en un terreno que es distinto. Entonces tú tienes que dejar ese espacio porque se trata de un hombre joven. Tú no puedes decir, mire, no te vas a mejorar.
nunca te lo vas a poder quitar, porque eso no lo sabemos y obviamente está cambiando. Es decir, siempre, tampoco decirle esto no es nada, así que podemos seguir jugando a la pelota. Pero fuiste tú muy cortés, muy adecuado, no te saliste de tu rol, pero la capacidad afectiva te limitó a no poder seguir con la entrevista, de obtener información que era preciosa para poder apoyarlo en el seguimiento a él. Por ejemplo, y no pudiste hacer entonces ninguna planificación porque él te obligó a que le tienes que repetir el examen, que él va a sacar otra muestra, pero tú me dijiste, mire, el cómo lo vamos a hacer, tenemos que hablar con la familia, tenemos que seguir avanzando, vamos a hacer buscar la segunda opinión como usted la quiera, vamos a volver a hacer los test, pero tenemos que avanzar en esto porque es importante no llegar y esta información tirarla a la basura, porque ha pasado un tiempo ya. Resulta que si tú hubieras visto, él tiene este contagio, probablemente viene de una persona que más de 12 meses atrás él había tenido como una persona con contacto sexual sin protección en forma relativamente regular. Si yo tuviera que plantear una evaluación en este momento, nosotros tenemos 3 rubros, 3 columnas, una en que el paciente lo hace bien, otra en que lo intenta y no lo consigue, y otra en que no lo intenta. Por las cosas que expliqué, hay varias cosas que no las intentó, demasiadas como para estar en una posición de decir que es satisfactorio. Tampoco se trata otras cosas que intentó no las consiguió, porque el paciente también se salió del marco, y ahí nosotros tenemos responsabilidad cuando hacemos este tipo de cosas, cuánto es el nivel que nosotros le vamos a dar emocional. Y aquí un programa de pacientes simulados tiene que tener una persona que los entrena, es decir, que es una persona que está constantemente en eso, y a veces no es la misma persona. Supongamos que ustedes quieren hacer una situación, ya sea en esto o en otro tipo de situaciones, un caso de una persona que ha sufrido violencia familiar, o un individuo que tiene un cáncer hepático, o alcoholismo, o alguna otra cosa. El equipo, supongamos que viene el grupo de las ciencias neurológicas, ese grupo va a encontrar el caso y va a tener que negociar con el entrenador y el paciente simulado los detalles de la entrevista. Y el paciente simulado no se sale de los detalles. Es decir, me parece que fue muy buena imaginación de parte de Luis el hacerlo, pero en este caso, incluso pararse e irse, que son alternativas que son válidas, porque eso sucede con ciertos pacientes, y salió lógico dentro del contexto de cómo él reaccionó, pero no fue el guión que nosotros habíamos preparado, ¿ya? Así que, pero podría haber sido, así que lo único que él no logró mantenerse en el marco de pacientes simulados, se le salió el docente, y a veces se nos sale y ahí es donde metemos la pata. Entonces yo diría que la evaluación sería un insatisfactorio, pero insatisfactorio no que yo te digo, mira, en una escala de 1 a 10 te pongo un 5, o te pongo un 4, porque no te voy a poner una nota, lo que yo te estoy diciendo específicamente cuáles son las cosas que hiciste bien, las que no hiciste bien, y te vamos a dar la oportunidad, porque existe entonces un laboratorio de habilidades comunicacionales, donde hay otros pacientes, donde yo mismo, como docente o el que está encargado, tendría que buscar los encuentros que le permitan al estudiante ver cómo corrige sus propios errores. El video que haya es muy útil para que el estudiante vea el detalle fino de los comentarios que yo haya hecho y a lo mejor de algunos que yo no hice. Hubo muy pocas posibilidades, yo traté de ponerlo un poco así para ustedes, pero no hay nada peor que una sala de un consultorio común y corriente, en que el paciente se sienta de un lado, el médico del otro, y tenemos una defensa para las patadas o para cualquier cosa, pero para las actitudes de afecto, de aproximación, son un desastre. De hecho, en muchas partes del día ya no es esta cosa del escritorio del gerente que está recibiendo a sus esclavos, sino que es lo más próximo posible. Él insistió, lo dijo muy bien,
que tú no crees que te vamos a ayudar, te queremos ayudar, permítenos ayudarnos. Es decir, pero no salía lo concreto de tener el cómo porque no tomabas la historia que correspondía. Así que yo te diría, bueno, organizamos esto para que siga adelante. Pero el esfuerzo fue muy bueno para una persona que no tiene los antecedentes de práctica clínica en ningún nivel todavía hasta su formación, y se los agradezco a ambos. Muchísimas gracias. De hecho, yo he visto internos que me dicen que nunca jamás le han mostrado una radiografía de forma docente, y son los que están mirando la radiografía en urgencia, muchas veces el único que mira la radiografía y cosas por el estilo. Entonces, ustedes pueden tener una estación dentro de un OSCE que es mirar laboratorio y discutirlo, y ahí hay un docente que lo está observando. Pero de todas maneras, estos cambios que se hagan requieren de un tiempo. Entonces, si ustedes tienen, supongamos, 6 estaciones, van a tratar de tenerlas cerca, en salas que estén cercanas, cosa que no haya que ir a otro edificio. Entonces, cuando se terminaron los 5 minutos, se toca la campana, hay un tiempo de evaluación, que son más o menos entre 5 a 10 minutos. No más, porque no hay tiempo para más. Porque si no, ustedes transforman el ejercicio en una cosa larguísima. Y después entran todas las estaciones al mismo tiempo, a la próxima, y a la próxima, y a la próxima. Entonces, la calidad de la información que le doy yo al estudiante, ustedes ven aquí, yo estaba ahí calladito, tratando de observar, pero como se me salió del guión, tuve que empezar a hacer un montón de cosas que no podía simplemente checarlas. Y cuando uno tiene que escribir como docente, empieza a cometer errores de observación. Porque estoy escribiendo algo y ya mi campo visual se redujo, y de repente a lo mejor si el estudiante está cercano, le toca el hombro, en fin, o hace un gesto, o el paciente hace un gesto y yo no lo observo. Por ejemplo, él hizo muchos gestos de irritación, el paciente simulado, pero puede que yo haya podido perder alguno que era más importante que otro. Entonces, la hoja, yo después de haberle dado una evaluación sumaria al estudiante, pero suficiente como para decirle que lo voy a invitar a que pueda repetirlo y le vamos a las oportunidades necesarias. Voy a hacer una evaluación detallada de mi observación y se la voy a entregar al estudiante. El ideal es que hoy día no es difícil, incluso los estudiantes mismos, o de alguna manera ustedes crean un fondo, pueden hacer un proyecto de pacientes simulados y de un componente de la evaluación en que pueden obtener la cámara, pueden obtener videos que pueden ser entregados a los pacientes y después digo al estudiante, y el estudiante se los vuelve a ustedes. Todo este ejercicio, una vez que está colocado en video, puede ser parte de una videoteca que los estudiantes pueden usar e ir a ver. Por ejemplo, ¿cómo se entrevista a una persona que ha sido golpeada, una mujer golpeada, que es una cosa tan vergonzosamente común? O un niño, o un anciano, o las peleas de la calle. Es decir, no es fácil, no se puede inventar la rueda sin haber visto una rueda y saber cómo se usa. Entonces, en ese terreno es bueno tener, y los docentes nuestros, los docentes que entrenan a los estudiantes en comunicaciones, tienen de repente, miren, vean este video. Así que aquí hay un campo, es entretenidísimo, nosotros hemos visto de que esto se hace con gente de los más diversos sectores dentro de la facultad y fuera de la facultad, en que pueden, qué sé yo, el personal administrativo, el estudiante, el docente, familiar de una persona. En una escuela, la madre del subdirector de la escuela hizo un papel y lo hizo muy bien. Y era una persona que era una anciana y que estaba con un problema aparentemente de desarrollo de una demencia. Pero todo eso tienen que trabajarlo, tienen que imaginarlo, tienen que ponerle no solo el esfuerzo concreto, sino el ángel que cada uno de ustedes lleva en poder hacer las cosas con calidad. Comentarios, discusiones. Les quiero dar aquí
No tengo para todos, pero les puedo dar. ¿Se podría repartir esto tal vez? Una pregunta. Por favor, sí. ¿Al paciente simulado se le entregó? ¿Qué cosa? Es decir, ¿cómo iba a actuar? ¿Qué elementos? No, yo al paciente simulado, yo fui, me acerqué y le dije, mira, aquí hay una estación a la que tú vas a participar, le expliqué un poco el contexto que esto normalmente se da, averigué un poco, me dijo que era de 5º año y que nunca había hecho ejercicios de comunicación. De 5º. Ah, el paciente, claro, el paciente simulado tiene una hoja con todo. Y claro, y aquí es donde se me arrancó mi amigo, porque como él trabaja en simulación y hace muchas de estas cosas, es lícito que él podríamos haberlo discutido y decir, mire, hagamos que el paciente se arrancó de la situación. El paciente está muy molesto. Y nosotros, por supuesto que vamos, dentro del conjunto de situaciones que vamos a tener, va a haber situaciones de pacientes abusivos. ¿Cómo un estudiante, cómo un profesional reacciona con un paciente abusivo? Ah, que yo soy grande, soy fuerte, le pego la bofetada y se va ligerito al suelo. No, pues no es así. ¿Cómo actúa un médico frente a un paciente que es seductor o seductora? En que se empiezan a producir como una situación en que puede haber acoso de parte del profesional a la paciente. Es decir, todas estas cosas son situaciones que son importantes de considerarse en la práctica profesional, en la formación. Y por lo tanto, no vamos a dejar al estudiante a que reinvente la rueda, ni tampoco que use el poder que tiene esto de estar vestido de blanco. De partida, hoy día, ustedes deben de saberlo, pero en muchas partes, en muchos hospitales en el mundo, la bata blanca se eliminó por fuente portadora de microbios, ya sea de un paciente a otro o de adquirirlo, no tiene ningún sentido. Si se necesita una barrera de protección entre el paciente y el profesional, se usan delantales específicos que se queman o se esterilizan, etcétera, etcétera. Pero el delantalito blanco es más bien hoy día una tradición de tipo casi representa una forma de poder también. Por ejemplo, los niños en pediatría, los niños se aterran, tanto así que las enfermeras y todo el mundo ya tienen trajes con colores, con estrellas, con monitos. Yo nunca los usé porque veía que si yo andaba con eso, los niños andaban medio asustados. Y mejor que vean mi cara de payaso, que tenía un colega que en la consulta tenía una araña colgando así, aquí. Y claro, una araña de juguete, que los niños lo entendían antes que cualquier otro. Felices ahí se olvidaban de eso. El uso de las cámaras, digamos, con visión unidireccional, aquí dice, es útil, pero estamos hablando allí de tener el Cadillac. Estas cosas son simples, son de trabajo, son de coordinación y de integración. Docente, ¿qué quiere decir? Mire, en el campo que yo estoy, me gustaría tener algunos ejercicios de este tipo en que se pueda coordinar lo que es la práctica clínica con los conocimientos, con los problemas prácticos que tenga. Y eso, él mismo va a tener que participar en la confección del caso. Perdón, alguien había hecho una pregunta antes. La verdadera esencia para ser un buen conductor de este tipo de enseñanza es tomar, aquí se está evidenciando el eje de la clínica como eje, pero introducir e integrar como docente todos los elementos que van ahí, porque, por ejemplo, en este caso, al estudiante, ¿qué le faltó? ¿Qué le falta? Y uno lo puede percibir como docente. Le falta el entrenamiento de ver a la enfermedad infecciosa en todo su contexto, y por eso no exploró más, probablemente porque todavía a lo mejor no tiene todos sus elementos, pero además el factor de todo lo que es la promoción de la salud, la ética, el mismo elemento de cómo le estaba él asegurando, ¿no? Claro, pero hay que tener cuidado. No nos olvidemos que estamos en el proceso educacional en este momento y estamos tratando de ver cómo ustedes, como conjunto de una escuela de medicina, están mirando a cuáles son
los diferentes grupos de trabajo que tienen que desarrollar. Esto de el detalle de la enfermedad, un paciente de este tipo, nosotros se lo podemos dar a un estudiante que está en el primer año de la escuela, pero ellos van a tener trabajo en comunidad, van a tener las tutorías, van a tener otros laboratorios de autoaprendizaje, de manera que esta no es la única instancia, pero es una instancia constante que se va repitiendo en el tiempo. Entonces, no es que sea solamente el clínico que lo está haciendo, esto es parte de un ejercicio clínico observado y estructurado, pero si ustedes se fijan aquí, ¿de qué le sirve saberse todo si no lo sabe comunicar? Claro. Sí, no, yo me refiero a que el docente debe tener todas esas herramientas para poder ir conduciendo al alumno desde los primeros años. Claro, pero el docente no va a tener el paciente simulado de manera cuando el estudiante lo necesita, ni en forma continuada. Por eso que ustedes tienen que hacer el esfuerzo de atreverse, los docentes, a salirse de el box en que está colocado. ¿Yo por qué entiendo un poco esta situación? Porque realmente no me pudieron nunca poner en un box. Iba por aquí, iba por allá. Fui director de recursos educacionales y en eso estuvo toda la cosa de pacientes simulados, en fin, de laboratorios, de todo tipo de ejercicios. Es decir, yo fui viendo cómo funcionaba la escuela en todos sus detalles, pero por una curiosidad personal. Y les digo, lo pasé excelente, ¿eh? No me arrepiento de nada. Que me peleé con medio mundo, porque como creía en lo que estaba haciendo, muchas veces una vez un decano que me dice que él le va a cobrar a los estudiantes, si son tan buenos, le va a cobrar a los estudiantes cada vez que ellos ven un paciente. Le dije, mire, sobre mi cuerpo muerto delante de la facultad, porque va a estar con carteles, denunciando, usted le quiere cobrar a los estudiantes tanto, y los estudiantes están pagando muchísimo más. Le saqué el precio que nos costaba para los estudiantes tener por lo menos unos 6 encuentros anuales. Y resulta que el costo básico, porque teníamos nosotros un financiamiento que nos conseguíamos por proyectos y por cosas por el estilo. Usted le quiere cobrar a los estudiantes, pero los estudiantes están pagando, tendrían que pagar $70 adicionales. Eso no es justo. No es justo porque estábamos en una escuela muy rica con recursos. Entonces, pero todo esto dependerá de la realidad de ustedes. Ya. Creo que es muy importante considerar que aquí no se tenía que preparar al alumno. Es un ejercicio que es muy enriquecedor porque, como ya comentaban aquí, pues, es un alumno de 5º semestre, por lo tanto, consideramos pues, el nuevo grado de introducción a la clínica, para empezar, a este campo clínico que es necesario para que él pueda abordar de manera adecuada o más adecuada el caso. No se trataba de eso. El que sí debe estar asesorado o preparado es el paciente simulado, ¿no? Él sí ya tiene un guión. Bueno, esto nos deja ver que efectivamente para reflexionar si nuestros alumnos deben estar en contacto más temprano con campo clínico y no esperar que hasta 5º semestre, cuando ya lleva la mitad prácticamente de la carrera, apenas va a tratar con pacientes. Porque es diferente tener los conocimientos, pero aplicarlos ya en el contexto real, los conocimientos teóricos. De hecho, los estudiantes nuestros no solo tienen pacientes simulados. Un estudiante en el 5º semestre está avanzadísimo. Y como han estado con médicos de familias o en centros de salud, en consultorios y todas esas cosas, constantemente viendo casos reales, los estudiantes estoy seguro que habrán visto más de una vez pacientes VIH positivos. Es lo más seguro, porque es una incidencia dentro de las patologías importantes. Muchos de los estudiantes van a querer ir a los servicios donde hay ese tipo, porque son un desafío intelectual, emocional, de todo tipo. Entonces lo habrán entendido mejor, pero mucho antes del 5º año. Y ahí está el asunto. Ustedes, no es para decir, mire, sería bonito tener un programa de pacientes simulados y lo podemos vender si se quiere. No, es necesario y tenemos que iniciarlo desde tempranísimo, porque teoría y práctica, si no la hacen desde temprano, se pierde la posibilidad de desarrollar las competencias profesionales. Eso es muy claro. Doctor, yo sé que usted nos ha dicho que pues en la tarde la mecánica es un poquito diferente para que no sea una réplica total de la mañana, en este caso de este curso taller,
Sin embargo, a mí sí me gustaría que este ejercicio se repitiera en el turno vespertino y se haga, por supuesto que tampoco va a estar preparado el que va a actuar como médico, pero con uno de... No, sí, nadie tiene, ellos no quiero que vengan preparados. Nosotros le vamos a leer el programa y como ya con el paciente simulado sabe que esta vez yo voy a tener, le vamos a poner 2 aparatos, el del micrófono y otro con el que yo doy golpes de corriente. Como docente, no puedo dejar de aprovechar una oportunidad en el sentido de un alumno de 5º semestre sí llevó ya bioética, y en bioética vemos el modelo de relación médico-paciente. Nosotros hacemos ejercicios de simulación, pero entre los propios alumnos, ¿no? Como sociodramas, unas cosas así. Y aquí yo digo, se vale, independientemente del recurso de escritorio, está la mano, usted lo dijo, el tocar el hombro del paciente, pero ¿en qué modelo de relación médico-paciente nos estamos quedando? ¿En el informativo todavía? No. Cuando hay un modelo deliberativo en donde no tengo por qué juzgar los valores del otro. Yo, pensando que hay alumnos aquí y que se aprovecha esta experiencia de que voy a fungir como docente, no puedo interpretar en mis valores y decir, este es el momento de llorar. Pero no sabría yo si estuviera del otro lado, si también fuera el momento, ¿verdad? Entonces, tenemos que deliberar con el paciente. Yo sí quiero, pues para que les quede un poco de aprendizaje a los estudiantes que existan aquí, que el modelo deliberativo es el más avanzado en el sentido de entender los valores del otro, entender que nosotros también manejamos valores, pero llegar a acuerdos con el otro. Y romper las barreras de comunicación. Ustedes hablaban ayer, hay comunicación verbal y no verbal. El tocarle la mano tranquiliza, ¿sí? Y no nada más estar repitiendo, pero entonces tranquilo, es que sí, vamos a hacer esto, ¿no? Respetar también los derechos del paciente, porque no es una dádiva, no se lo voy a conceder, es un derecho. Y yo creo que explotar mucho esto, porque ni siquiera estamos hablando de integrar los conocimientos adquiridos en una asignatura. Bueno, hay una cosa que hay que reconocer. Primero, la formación, al ser integrada, es además multimodal, es decir, son muchas las formas que nosotros tenemos que encontrar para que el estudiante vaya conociendo la realidad. Si ustedes se quedan centrados solamente en pacientes simulados o en los monicacos, que son muy importantes, con los que trabaja también el doctor Vega, de poder inyección y cosas por el estilo, pero que en un momento se llega a la realidad. Y la realidad es mejor irla conociendo temprano y ir adquiriendo las habilidades que le permiten al individuo hacerlas con tranquilidad, sin la ansiedad que eso produce. Ahora, hay casos y casos. Si ustedes toman la sociedad canadiense, es una sociedad muy particular, pero aquí en México no deja de tener, usted tiene gente que tiene una respuesta o una comunicación tremendamente estoica, casi no verbal, sin sonrisa, de gente que están allí y que se han acostumbrado a sufrir y que no se salen de ese papel porque se salen un poco y les pegan de nuevo. Y que no contesta nada. Perfectamente podría haber sido el paciente una reacción así, ya, muy bien, muchas gracias, hasta luego. Y el médico a lo mejor había caído exactamente en lo mismo por falta de reacción, de no poder hacer las preguntas que correspondían. Luego ya el doctor lo comentó, o sea que el objetivo, o sea, el evaluar nosotros esto es imposible porque nosotros no conocíamos los objetivos que había en la presentación, entonces yo creo que todos como médicos nos vamos al conocimiento de la enfermedad y no a la relación médico-paciente, porque yo cuando vi aquí dije, bueno, no, la alternativa que le ofreció fue consultar a otro médico y eso es bueno porque sabe sus limitaciones y dice, bueno, que acuda con otro, pero aquí el paciente lo exigió. De hecho, lo primero que me preguntó el estudiante cuando yo le dije, mira, este es un caso en que tú tienes que dar una información por la cual el paciente viene y tienes que comunicarle, implica una mala noticia, es un estudio serológico de VIH que es positivo. Es decir, está muy clara la definición allí. Entonces, no es cosa, él me dijo, yo tengo que hacer un diagnóstico, alguna cosa, aquí no hay diagnóstico. Aquí tú sabes que aquí hay un problema serio y tienes que
ver de aquí para adelante qué es lo que ofreces tú, qué necesitas preguntar para poder tener una posición positiva frente al paciente. Y de hecho ya le estaba diciendo mucho. Uno los tiene que preparar para ello. Por ejemplo, una alternativa es que, como usted había dicho en las clases anteriores, que había que ofrecerle al paciente una esperanza. Entonces, por ejemplo, aquí usted dice, vengo por el resultado de VIH, ¿cuál fue el que me hizo? O sea, falta el confirmatorio, o sea, darle una alternativa y darle un periodo de ventana para que él acepte la enfermedad. O sea, dice, todavía me falta confirmarlo, él lo está pensando, lo está asimilando y como usted dijo, va a tener un seguimiento. Eso era lo que yo esperaría de acuerdo a lo que habíamos visto. Usted vio con su entrevista. O sea, en la entrevista eso es lo que yo hubiera esperado con los antecedentes que vimos los 2 días previos. Perdón, pero nosotros podemos programar al paciente simulado, pero no podemos programar al paciente real. Y por lo tanto, es a través, permítame, a través de la práctica repetida, constante, con muchos tipos de modelos, de la práctica observada del estudiante en la vida real, en que él está también dentro de toda esa formación, van a salir cómo reacciono cuando este paciente me está saliendo con estas cosas. Pero ustedes no pueden programar a los pacientes. El paciente de aquí puede decir, de pararse, ponerse a gritar, o supongamos el gesto de afecto de tomarle el brazo y el otro le pega la bofetada. Entonces yo aquí le diría a usted que el primer contacto que tiene que tener el estudiante desde el primer día sería estar en contacto, ver una consulta real, y esto sería a través de los centros de salud para estar a este nivel, verlo más común. No, ¿se acuerda que yo mostré los ejes? Los estudiantes las tienen, y las tienen que mantener. Esto nosotros no vamos a hacerle una clase por el virus de VIH, de la enfermedad. No, esto se va... No, ¿cómo se aborda? O sea, solamente en la práctica, porque, o sea, si usted me dice que es algo real, nosotros vemos que una misma patología, dependiendo del paciente, lo abordamos de manera diferente. De acuerdo, entonces, eso es lo que el estudiante va aprendiendo en la práctica. No estoy seguro que estamos hablando lo mismo. Pues yo le estoy hablando de un horario en que el estudiante tiene 60% por lo menos de su tiempo para aprender, para buscar la información, para estar en diversas actividades. Y cuando se parte del punto de vista del docente, el docente construye todo un mundo, termina ocupándole todo el tiempo al estudiante y el estudiante termina entonces en una situación de que le dieron la todología y no pudo aprender mucho más. Aquí se trata de que el estudiante va buscando los diferentes factores. Nosotros le decimos, mire, hay laboratorios de esto, hay actividades que están programadas de tal y cual tipo. Los estudiantes saben que tienen que ir a ese tipo de situaciones. Si no, ustedes están armando una cosa gigantesca. Fíjense que si nosotros hacemos un OSCE, tendríamos media docena de situaciones aquí. Cada una de ellas, si nosotros la elaboramos, pero de la A a la Z completa, yo, docente, digo, bueno, yo quiero que se sepa exactamente qué es lo que es un paciente con meningitis y quiero que desde la prevención todo, yo hago un mamotreco enorme y ¿qué es lo que sucede? Generalmente el docente que lo hace, le hace la clase al estudiante, termina haciéndole pruebas y pasándole un examen. Entonces, tienen que ustedes evitar esta cosa, evaluar es para formar, no es evaluar para yo quedarme tranquilo si aprendió lo que yo le dije. Tengan cuidado, por eso es que la formación docente les ayuda a ustedes a sentirse tranquilos de que los estudiantes lo están haciendo. Mire, yo el comentario es, yo estudié en la ENEP Iztacala y uno de los lemas es aprende a aprender. Entonces nos ponen en contacto a ver ¿la clínica cuál es? En la ENEP, Escuela Superior de Medicina de Iztacala, en la universidad. Ah, perdón. Entonces el sistema ahí es modular. Es muy parecido a lo que usted está mostrando ahorita. Que desde el segundo semestre nos envían a las clínicas a estar en contacto, las clínicas periféricas de la UNAM, a estar en contacto con los pacientes, a aprender, a interrogar, haciéndoles historias clínicas, por ejemplo, los exámenes médicos a los niños de primaria. O sea, estamos en contacto, se hace la práctica clínica y ya estamos llevando las materias, que yo creo que
Eso sería lo ideal aquí, o sea, ponerlos en contacto desde el primero, yo creo que desde el segundo semestre, porque el primero se le da las bases de cómo realizar una historia clínica, que yo creo que esa es la herramienta principal de nosotros los médicos. Enseñarles eso y obviamente con ello van a aprender a identificar problemas y poderlos resolver, pero enseñarles desde el primer semestre que el instrumento que tenemos los médicos toda la vida va a ser la historia clínica. Entonces yo creo que eso es algo bien fundamental y yo preguntaba si había centros de salud aquí cerca, porque yo sé que no tiene el Politécnico clínicas, pero es una manera de que los estudiantes estuvieran en contacto, que por grupos o por equipos se rotaran y pudieran tener este tipo de actividades, que yo creo que eso es lo esencial, porque esto de los simulados pues son los objetivos nada más que se persiguen en este momento. Que ustedes sepan, es importante que lo usen, que se voluntaricen para ir organizando los diferentes grupos, porque van a tener que tener grupos de comunicaciones, grupos en las clínicas, salud comunitaria, los estudiantes, qué sé yo, haciendo prácticas que son importantes, que los estudiantes se hagan responsables de guarderías infantiles, de colegios, de ir a centros de salud, donde hay obesos, donde hay diabéticos, todo ese tipo de cosas son centros de experiencia en que los estudiantes van ganando, es decir, ahí están viendo cosas clínicas, están viendo cosas de la socioeconómico, están viendo aspectos de la cosa conductual. Entonces, no caigan en el hecho de que cada patología se transforma en un todo exquisito, detallado, porque ustedes están formando un médico general, no están formando un médico especialista. Entonces, el especialista tiene que tener mucho cuidado en que sigue muy claro sobre cuál es el proyecto que la escuela ha tenido. Y para eso, la imaginación de cada uno tiene que traducirse en cómo hacen los grupos de trabajo que les van a permitir mantener en forma constante la formación docente. No conozco ningún programa que haya podido tener éxito, ni mediano, sin formación docente permanente, validante. No conozco ninguno. Los que han tenido un éxito inicial por espontaneísmo terminan rápidamente en una situación de no progreso. Quisiera preguntarle a usted, en su experiencia con el paciente simulado, ¿qué tan válido es que usted como evaluador pueda decir en este momento termina la práctica o termina la simulación? Porque si bien yo me salí un poquito del script, fue porque yo no encontré elementos por parte del alumno de interrogatorio para poder yo continuar con el script. Entonces, ¿qué tan válido? Porque hay diferentes escuelas en esto y algunas escuelas mencionan que el instructor tiene la facultad de que en el momento de que ya no hay más diálogo entre el par, poder levantarse y decir fin del examen, fin de la evaluación o fin de la simulación, y empieza ya lo que es la retroalimentación. Con base en su experiencia, ¿qué es lo que funciona más? ¿Dejar que transcurra el tiempo establecido de 25 minutos para un interrogatorio o tener la facultad de decir hasta aquí termina la simulación y empieza la retroalimentación? La pregunta ya interna dentro de lo que es la formación de un programa de pacientes simulados. Y esto tiene que quedar bien claro, que ya estamos entrando en un terreno interno bastante específico y estamos en un taller muy general de conocer cosas generales. Sin duda alguna de que el tiempo que uno se pone es un tiempo máximo, no un tiempo que hay que llenarlo porque hay que llenarlo. Por ejemplo, tiempo, supongamos en ese que les mostré, paciente tiene un tiempo para hacer un examen y una certificación para un seguro de vida o un seguro del trabajo de una cosa. Ese es el tiempo. Pero llega un estudiante que tiene muy claro cómo hacerlo, sabe preguntar, hace un examen físico, constata lo que tiene que constatar y en 15 minutos, 20 minutos está listo. No lo voy a hacer que se quede ahí. De hecho, aquí yo ya estaba pensando, incluso me llegó un papelito ahí de estos que uno no quiere darle la bienvenida, y ¿por qué no cortas ya esto? Como me tuteaba, yo dije, aquí puedo decir que no. El asunto es el siguiente, es que estaba llegando a un punto muerto en que se estaba reciclando. Él te decía esto y tú le decías, no, yo ya tengo mi decisión. Entonces, era obvio que no íbamos a avanzar mucho. Y de repente, pum, te paraste y te fuiste. Y claro, por eso mismo yo no lo suspendí. Dije, quiero ver la reacción que tiene el estudiante en esto.
Entonces se empezó a sacar el micrófono, no sabía qué hacer, me miró y le dije, ¿qué vas a hacerle? Bueno, lo voy a ir a buscar, me dijo. Que era una reacción clara, era positiva de parte de él. Entonces por eso yo el tiempo no lo corté. Tú volviste, se trató de hablar un poco más y se llegó en el tiempo, terminamos antes de lo que correspondía también. Es decir, no llegamos a los 25 minutos. Entonces, esos tiempos tienen que medirse de caso en caso en las simulaciones. El paciente que se para y que se va para un lado, un paciente de ese tipo le puse yo a un decano que nos tenía hasta aquí, porque lo único que quería era quitarnos los fondos. Hice un taller grande, una jornada, y lo invité a que participara y le metí un paciente para que él demostrara, porque él creía que lo sabía todo, porque era el decano. No sabía nada de una entrevista y hizo el ridículo. Venganza, tal vez. Pero hay pacientes de todo tipo. ¿A quién no le ha tocado que haya hecho un trabajo en urgencias o en un consultorio en que le llega cualquier cosa y le puede pasar cualquier cosa? Entonces, sí, hay que ponerle mucho cuidado al detalle de las cosas. Porque imagínate, si yo tengo 5 estaciones y hay uno que termina en 20 minutos y normalmente nosotros hacemos la rotación a los 35 minutos. Si se termina en 25 minutos viene la evaluación y viene el tiempo de moverse de una estación a otra, 35 minutos. Y este viene para afuera y se va a la otra estación. Nosotros tenemos un código de ética entre los estudiantes. Nadie le pregunta al del lado, cuando se encuentran en el pasillo, cuál es el caso tuyo. Porque si no, están trampeándose a sí mismos. El ejercicio tiene un objetivo en sí, que si va y le dice, es como copiar en un examen. Como el objetivo del examen es pasarlo, termina todo siendo lícito. Pero no le sirve a nadie el examen, sin copiar o con copiar, el valor educacional que tiene es muy pobre. Yo pienso que aquí se representó esta parte de evaluar el humanismo, la posibilidad de que le interese el paciente, de que tenga compasión, de esta parte humana, de sensibilizar al alumno ante el padecimiento del paciente. El padecimiento es cómo interpreta el paciente su enfermedad y poderlo entender. O sea, a mí me recordó también a Freire como la lectura del mundo, y en este caso sería la lectura del paciente, o sea, no nada más la enfermedad, sino el padecimiento y todo lo que conlleva en lo que es la parte humana del individuo. Bueno, para mí es enriquecedor esto. Sí, muchas gracias. De hecho, yo contrataría al paciente simulado para otras, porque tiene muy claro, lo único que con un chicote, eso sí, se arranca el guión, pero sabe y ayudaría mucho a tener eso. Los pacientes simulados, si usted quiere que funcione, pueden funcionar voluntariamente, pero tienen que tener cuidado en que también, si los quieren mantener en el tiempo, hay un cierto grado de comodidades, de gastos que hay que hacer, a veces de pagarle. Ustedes tienen estudiantes y le dicen, mire, tenemos que hacer sobre tal, y están programando. Y dicen, bueno, en 15 días, y avisan, necesitamos pacientes simulados. Generalmente se forma un pool de ellos que vienen con cierta frecuencia y se van formando. Entonces, eso tal vez van a tener que pagarle. Al comienzo nosotros comenzamos pagándole el transporte. Si era una hora en que perdían el almuerzo, bueno, el almuerzo. Luego, los materiales de aprendizaje, por supuesto. Pero después empiezan ellos a darse cuenta de que se están terminando lo que eran las granjerías que tenían los estudiantes, y la universidad empieza a cobrarle hasta por respirar adentro de la universidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tuvimos que empezar a pagar pacientes simulados para que pudieran venir. Imagínense pacientes que son utilizados en exámenes que hoy día ya no se usa tanto, pero que pueden ser necesarios en ciertas especialidades. Por ejemplo, obstetricia, ginecología, el paciente real dentro de lo que es el examen gineco-obstétrico. No es broma. Yo tuve un problema con un docente, un profesor emérito dentro de la escuela. Yo estaba a cargo allí del programa y trata él de hacer un programa en que 100 estudiantes van a ver cómo se hace un examen de mama real. Los estudiantes me escribieron a mí, me dijeron, ¿es necesario esto? ¿Cómo 100 personas vamos a estar observando un examen de mama? Porque
pueden hacer videos, pueden filmar, pueden hacer todo eso, pero esto tiene que darnos la oportunidad de verlo como se hace en un medio íntimo, respetuoso del paciente. Prácticamente los pacientes no se quejan de que haya una persona que está aprendiendo, lo que se quejan es que no presentan al estudiante, el estudiante lo dejan solo, hace cualquier brutalidad y nadie le dice que es una brutalidad. Es decir, todas esas cosas forman parte. Y cuando este docente se permitió con una paciente simulada hacer un gesto como de riéndose, era una mujer ya de edad media, y le toca un seno así, pero le toca un seno como riéndose, ¿eh? Y claro, había una cierta flacidez del seno, pero eso fue una grosería, es una grosería. No había estudiantes, no había nada, estaban en el entrenamiento. La paciente simulada vino a conversar conmigo y yo tuve que llevarlo a la comisión de ética. El resultado fue, nunca más le dimos pacientes simulados. Yo me encontré en un momento con ganas de pararme y arrancarme, porque estaba angustiada con la situación de urgencia que tenía el paciente, que lo expresaste muy bien, y el estudiante que era tan gentil y dulce y que trataba de matarte con información y no respondía realmente a ninguna de las cosas del afecto. Yo estaba muy angustiada, pero creo que el hecho de que el estudiante haya tomado tanto tiempo, porque no sé si tienes una idea tú de cuánto tiempo tomaste tú del ejercicio en cuanto a estar hablando y cuánto el doctor. Fíjate que el ejercicio duró 15 minutos. ¿Tienes una idea cuánto tiempo hablaste tú y cuánto tiempo habló el doctor? Yo creo que yo hablé como 5 y el doctor como 10. Yo pienso que tú hablaste menos que eso. Yo pienso que el doctor habló por lo menos unos 12 minutos de los 15, pero creo que es una reacción completamente normal porque él está ahí en una especie de escenario, es un ejercicio que no conoce. Si hubiera hecho esto desde que ingresó a la universidad a estudiar medicina, este muchacho nos habría maravillado a todos con la habilidad de hacerlo. Porque tenía una posición emocional muy buena, pero la situación era, como la película es, su cosa, digamos, su actitud era una buena actitud, pero estábamos en una situación muy parecida en la que es cómo domar a su dragón. El estudiante era el domador. Ustedes se imaginan quién era el dragón. Porque claro, tú lo hiciste muy bien. Y te saliste de los límites ante una persona que no tenía la experiencia ninguna, sino salvo así, pero nosotros lo queremos apoyar, en fin, nos permite, y salía, y lo hacía tratando de salir afectuosamente. Entonces, ¿cómo eso no va a merecer el apoyo docente? Imagínense que a todos los estudiantes les pasa cosas de ese tipo. Me causó atención pensando varios tipos de escenas. No te imaginas, ¿qué tal si le toca a una familia donde está su esposa golpeada, o bueno, tal vez tendrá un dolor, pero fue por causa de su esposo quien la golpeó y su esposo le está acompañando en la misma consulta, ¿no? Entonces, ¿qué causaría? Otra. Claro, la otra es... Mira, para no irme a otro, te quiero contestar en esto mismo. Es decir, es inaceptable que en una situación de violencia el violentador esté de testigo en la entrevista. Se lo digo no solo en esto, yo trabajo en derechos humanos y una de las peleas más grandes que tenemos es que resulta que la policía que tortura, que golpea a la gente, lleva a las víctimas, a los detenidos, y al lado de ellos los amenazan y dicen: anda a decir cualquier cosa, a ver la que te pasa. Y los amenazan directamente. Es decir, el código de ética frente a las personas que han sido violentadas, torturadas, o en el caso de los pacientes que han sufrido violencia familiar de ese tipo, por ningún motivo la entrevista se hace con el que está cometiendo la violencia. No digo que no sea útil ver de repente la interacción que se está dando entre ellos, pero la víctima tiene el derecho y nosotros la obligación de asegurarle la intimidad, la confianza
y el respeto, el afecto en una situación tan terrible como esa. Es decir, no puede ser, y en el entrenamiento eso se tiene que hacer, y esas son cosas que no se dejan fuera del programa, no es cuestión de suerte, todos tienen que pasar por eso. Otro caso sería cuando el médico tiene que informarle que por algún error falleció el familiar de perdón, no se entiende. decirle al familiar que falleció. Yo he sabido de que hay veces que hay problemas que causa, hasta, por ejemplo, medicina legal, o sea, eso tiene que aplicar medicina legal, y que digamos cuál sería la actitud del propio médico para decir detalladamente el motivo por el cual falleció. En muchas partes de América Latina te vas a ir de espalda, pero a lo mejor ya lo sabes. Quien le comunica a la familia que el paciente se murió es la trabajadora social o la persona que trabaja ahí en el escritorio del servicio y le llama, oiga, fíjese, o venga para acá y viene para acá, y mire, se murió su esposo. Buenas las comunicaciones del profesional. Es decir, es muy importante. Lo último son los riesgos en los cuales puede llegar el propio médico. He sabido que en algunas comunidades donde el médico asiste, no sé a los cuántos kilómetros de distancia, y entonces los médicos, digamos que los pacientes quieren que nos atienden como a las 3 de la mañana, y bueno, me contaron de que algo a la doctora y que no se quiso levantar a esa hora, pero entonces falleció la esposa con todo, o sea, iba a atenderlos, a hablarlos, pero no quiso, o sea, no, digamos, no le puso atención. Al otro día, en la madrugada, llega el esposo y machetearon a la muchacha. Entonces, ese tipo de riesgos hay que medirlos, ¿no? Para eso no tengo un secreto, sino que el secreto, ¿estamos nosotros respondiendo a las necesidades de salud para todos? Porque no es culpa de la doctora eso. Mi pregunta va orientada a lo siguiente. ¿Usted recomendaría que existiera una biblioteca ahora que los elementos electrónicos nos permiten tener en una base de datos una memoria amplia, una serie de ejemplos como este con actores profesionales asesorados por los mismos profesores, donde se estén manejando las situaciones inesperadas? O sea, una consulta de este tipo, de dar una noticia de un paciente con SIDA, con un paciente tranquilo, como usted lo dijo, estoico, que acepta la realidad porque no tiene alguna otra opción, pero con el paciente agresivo que se puede levantar y golpear al médico porque le está dando una noticia que él no espera y no le gusta, y sucede que se levantan y lo golpean, o con un paciente que se desmaya en el momento por la noticia, y cuál sería la reacción del médico para levantarlo de la silla, reanimarlo, etcétera. Otro ejemplo con un paciente que, no sé, tengo algún otro tipo de respuesta con todas estas posibles variables donde se le esté manejando al muchacho, paciente violento, tú tienes que responder de esta y de esta y de esta otra manera. Se te va a evaluar desde cómo saludas, como nos pasaron en la lista de cotejo, y hasta dónde debe de tener el alumno como alumno de una escuela de medicina su responsabilidad para no invadir otras fronteras y meterse en algún problema. El paciente seductor o la paciente seductora, o el paciente simulador, o el paciente chantajista que está esperando que lo toque el médico para que salga con el abogado, el doctor me quiere seducir, me está tocando de manera insana, o yo siento que me ve con unos ojos mucho más allá que sean clínicos, para que el alumno de alguna manera tenga algunas barreras o fronteras y no pasarse de eso, y obtener esta información, verla en videos de 10 minutos y posteriormente, cuando pase, pues sepa que le puede tocar un paciente con una reacción inesperada, y entonces aplicar lo aprendido y tener las mejores reacciones posibles. Y por supuesto que se le digan al alumno cuáles son los puntos en los cuales se les va a estar evaluando, si saludó o no saludó, si está presentable o no está presentable, si puede tocar o no al paciente. Hay comunidades o hay personas que les gusta que los toquen, pero hay personas que no les gusta que los toquen. Hay extranjeros, usted ha estado en otros países donde pues, se saludan de manos y bien nos va, pero
hay comunidades en las cuales es el abrazo y hasta el beso, y eso está perfectamente permitido, incluso aquí en México, no sé, en otros países, el paciente es el compadre, es el vecino, es el amigo de toda la vida, y bueno, uno tiene que responder de manera diferente ante cada caso diferente. La respuesta sería sí a todas. ¿Cómo las vamos diferenciando una de otra? Es decir, ustedes pueden desarrollar una videoteca en torno a situaciones de este tipo que los estudiantes pudieran ir a verla, pueden hacerlo, empiecen ya, es una manera de moverse, de quebrar la inercia. Ustedes lo más difícil que van a tener es quebrar la inercia, porque nadie quiere quebrar la inercia, porque nadie quiere hacerse notar. Pero si ustedes dicen, bueno, vamos a ver qué cosa. Las escuelas hoy día, como norma, entre las cosas legales que hay, es que los profesionales tienen que saber y aprender e indicarles con claridad cómo se protegen en su práctica profesional, de que no se van a pinchar con una aguja, que tienen que tener una vacuna contra la hepatitis, que tienen que tener cuidado en el trato, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un estudiante que tiene una situación laboral en que hubo un error que él cometió porque nunca se lo dijeron, es un estudiante que puede hacer un juicio. Y de hecho los hacen. Y los hacen, usted me dice, ¿me gusta? No es que me guste, pero tiene el derecho de que si él ha pagado una cantidad de dinero o un esfuerzo personal y de su familia, aunque no pague la universidad toma el máximo de cuidado porque él llegue a buen término, con buena salud y con salud mental aceptable. Entonces, todas esas cosas ayudan mucho. Por eso que tener un consejero para los estudiantes, el estudiante puede conversar con esta persona, incluso sus dudas, y se necesita atención de salud mental para los estudiantes, por supuesto que se necesita. Si yo noto que un estudiante tiene una dificultad, yo sé que hay un programa que apoya a los estudiantes. Y eso los estudiantes lo aprecian cuando el docente se preocupa y sabe hacer las cosas que corresponden. Pero todas esas situaciones que usted nombró, deberían de ustedes de decirse, mire, entre los docentes aquí vamos a empezar a buscar la forma de hacerlo y vamos a generar media docena de videos mensual. Por darle media docena en la cantidad de docentes que tienen con estudiantes, con personal, suena a nada. Pero resulta que en 2 años van a tener 6 por 24. Es un montón de videos que pueden ser interesantísimos, de interacciones, de esto, qué sé yo, sobre los campos más variados. Cómo hablarle a un grupo de estudiantes en una escuela que están entrando en la pubertad sobre el problema de la reproducción. Ah, no, pero si que ustedes le hablan, los niños van a salir todos después de esa clase a ir a tener relaciones sexuales. Claro, eso puede ser como chiste, muy malo, pero ¿cómo se hace entonces? ¿Cómo se les educa? ¿O es que no es un drama, un embarazo no deseado en una niña de 14 años? Únicamente redondeando un poco la idea del compañero, yo creo que sería muy bueno tener una videoteca, pero al final de cada proyección tener lo que antes en algunas escuelas de cine club se hacía como debate. Y en ese debate, analizar el propio video, dar alternativas de solución de algunos problemas que se vean ahí así también ver los errores que se pudieron haber cometido en la entrevista paciente-médico. Hay mucho material sobre esto ahora. Entren en la internet y van a encontrar videos de esto, de lo otro, en castellano, en inglés. En la escuela de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, como dicen, se consiguieron la escuela de teatro. Ahí había un médico que hacía teatro, que los conocía, y consiguieron el apoyo de ellos. Unos videos, pero formidables. Y los casos muy bien preparados. Puede que no tengan la misma suerte. El profesional, el artista profesional, es poco probable que se lo consigan. Porque primero es carísimo, es difícil encontrarlo, y si es bueno, probablemente está en otra. Pero sí, la gente voluntaria, la gente que está aprendiendo, todas estas cosas, hay un poco de aproximación. Si se consiguen al mejor, perfecto, pero solo van a conseguir para algunas situaciones, y ese que les ayude a encontrar los otros.
Pero aquí es la búsqueda por el interés de que esto salga bien, y usted en sus preguntas obviamente la tiene, ese compromiso, pero úselo todo. Y cada cosa que se haga, háganlas en función de lo que les parece que son prioridades de urgencia, y no voy a hacer 20, y porque encontré en un libro que había 20, no. Busquen y pónganse de acuerdo entre ustedes. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Necesitamos algunas situaciones de qué tipo, como esta, o situaciones de violencia familiar, situaciones de abuso, o es que hay grandes problemas, por ejemplo, con los pacientes que tienen problemas de alcoholismo en la familia, o cosas, lo que ustedes estimen necesario, y los empiezan a desarrollar. Y los van estableciendo. Pero al mismo tiempo le están diciendo a los estudiantes, aquí hay un material que ustedes tienen que ver y tienen que ser estimulados. Y para eso debería haber personas que le ayudan a hacer entrevistas. Entonces, las entrevistas, nosotros en el programa de pacientes simulados, los estudiantes pueden tener cualquier cantidad de material, y de hecho los mismos instructores le van a dar un material. Mire, vamos a ver un paciente depresivo mañana, esto yo les voy a hacer la demostración, pero aquí tienen algunas cosas que las pueden leer. El que las lean no quiere decir que lo saben. El que las lee y no va, el que las lea corriendo, sabe menos, pero si tiene que enfrentarse con la situación, ahí va a haber un paquete de información que va a ser el de haberlo hecho, el de haber observado cómo se hace, y el de haber sido evaluado específicamente sin ningún tipo de presiones abusivas de dónde cometió los errores. Entonces, pero para eso necesitan desarrollar el programa. No necesitan 50 voluntarios, cada uno por la libre. Necesitan coordinarse. Y hay otra pregunta. Aprovecho, perdón, rápidamente. También, doctor, si pudiera comentar algo sobre los laboratorios de autoaprendizaje. Ya. Porque ayer se comentó, pero con los de la... En el libro de educación médica, allí hay un artículo, y yo mandé algunos artículos sobre las habilidades profesionales. Los laboratorios de autoaprendizaje son realmente una forma de entregarle a los estudiantes material teórico y también posibilidades de contacto en el campo práctico. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, la toma de presión. Aquí sabemos que existe un laboratorio en que el doctor Vega puede acomodar a la gente. Hasta ahora él lo está haciendo de una manera lo más eficiente posible, pero no está incluido en este momento todavía, porque el programa, él en el fondo les hace así, cucú a los estudiantes, y les da y les ofrece ciertas cosas, pero todavía no es parte de un programa integrado. Pero ahí ustedes pueden trabajar con él, y además que uno con uno se pueden aprender. Si ustedes colocan a los estudiantes en centros de salud, con médicos de familia, en consultorios, van a tener que aprender a tomar la presión, les guste o no les guste. Los signos vitales y cosas de ese tipo. Entonces, un laboratorio típico de morfología, yo lo mencionaba en uno de los grupos en estos días, en que los morfólogos quieren que estén todas las cosas allí, pero no los histólogos, no, es que los histólogos también pertenecemos a esto, ¿no? Háganlo de manera de que sea autocontenido la cosa morfológica, en que está desde biopsia, desde microscopía electrónica, las piezas conservadas, fotografía, imagenología, y un instructor que ha hecho un detalle de ese laboratorio, cómo se usa. Nosotros a los estudiantes los hacemos pasar por los laboratorios y les decimos, mire, en este laboratorio pueden aprender esto, esto y esto, en este otro, esto y esto. Y aquí está un manualcito de las cosas que hay en este laboratorio. Cómo se inscriben, cómo funcionan, las responsabilidades que tienen, advertirles que el que daña el material está cometiendo un acto de lesa humanidad o de lesa universidad, si ustedes quieren. Entonces el estudiante sabe que, necesito saber algo, pero yo quería ver el corazón y el problema cardiovascular. Rápidamente se van a dar cuenta que el laboratorio es mejor si el laboratorio también morfofuncional. Y esos pueden ser utilizados por los docentes de las áreas de fisiología o de cardiología para tomar el mismo tema. Entonces que pueden ir, ya vean eso. Y de repente los laboratorios en algunas partes tienen incluso ecocardiógrafos. En Marilia, último lugar del mundo para encontrar cosas, encontraron tenían un ecógrafo.
Y ahí ensayando, había un tecnólogo que era muy amable y un médico que era muy amable. Y de repente un día los estudiantes haciéndose ahí, más o menos estaban aprendiendo. Y de repente un estudiante le dice a otra, oye, le dice, qué raro, no andas con nada en los bolsillos, le dice, no. Y encuentran algo, y resulta que tenía un quiste importante ovárico. La operaron, es decir, los estudiantes haciéndose el diagnóstico. Es decir, no dejaron todos estar muy contentos, salvo la que le encontraron la cosa, pero contenta de que se la hayan encontrado. En fin, pero esos laboratorios se cuidan, se mantienen. La información que es pertinente, que está cambiando, el docente que está de responsable. No es que el docente, por ejemplo, el fisiólogo tiene que hacerlo, pero el fisiólogo se preocupa de que la información que está allí es de calidad y va a ir a hablar, qué sé yo, con Luis o con Pedro o con Daniel o quien responda, que es el que mantiene el laboratorio. Entonces, ustedes se aseguran que esa calidad persiste, está siempre poniéndose al día. Hay que encontrar el lugar, tiene que ser un lugar adecuado, donde los estudiantes tengan acceso, donde tengan horarios mucho más extendidos que los horarios laborales normales, porque los estudiantes, ¿cuándo estudian? Especialmente con los programas que tienen ustedes, cuando la escuela se cierra. ¿En qué momento sería el conveniente para poder aplicar este trabajo con paciente simulado real? Porque bueno, aquí en la escuela, hasta donde tengo entendido, creo que los chicos a partir de quinto semestre es cuando inicia su trabajo. No sé si sea esto que yo digo lo cierto, o no soy médico, soy optometrista, pero nosotros en el SIX sí llevamos un trabajo con pacientes simulados desde el primer semestre. Y bueno, veo aquí los chicos, no sé qué tan conveniente. Ustedes recuerdan uno de los cuadros que yo puse, ¿qué es lo que es un aprendizaje adecuado? Tiene que ser también relevante para el que está estudiando. Es decir, es algo que el individuo siente que está haciendo algo y que es útil. Entonces, cuando ustedes ven contacto con pacientes, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Los pacientes simulados, desde el primer mes, ya están yendo a las situaciones de este tipo. Y hay una cantidad de situaciones más o menos que se sabe que son claves, como dar malas noticias, un individuo que está depresivo, una persona con una tendencia suicida, no hay que ser psiquiatra para llegar a eso, y hay problemas de violencia, todas esas, hay un número importante que los estudiantes van a ver. La escuela no mantiene el paciente simulado en todos los cursos, en todas las situaciones, sino que después esos pacientes vienen apareciendo según las necesidades de las diferentes unidades que se vayan dando, o específicamente en algún centro, por ejemplo, que en psicología o que en salud mental se necesita, que trabajadores sociales necesitan, o que en pediatría problemas de la violencia con el niño, con acoso y cosas de ese tipo, se pueden ir usando. Es decir, no es cosa de que todo se transforme en pacientes simulados, pero nosotros desde el comienzo también, desde el primer mes, los estudiantes están yendo a situaciones reales, en las que ellos van entrando y se les está dejando entrar primero como observador, después de cómo tomar la presión, de cómo conversar, de ir a hacer una visita domiciliar, siempre primero acompañado, pero después, cuando se sabe que tiene ciertas destrezas, poder ir y hacerlo. Es decir, es todo una cosa progresiva que se está haciendo en múltiples canales con el mismo objetivo de adquirir práctica. Es decir, ya no son clases, sino el individuo está haciendo esta situación. En psicología es muy común el juego de la simulación misma entre los estudiantes, y es muy bueno, pero tiene que hacerlo más o menos sistematizado de manera de que tenga una orientación hacia un producto final y no solamente una entretención. Entonces, el programa tiene que tener una definición clara, con responsable. ¿Cuándo empiezan? Temprano. Mientras antes la práctica, mejor va a ser. Porque si no, le van a estar haciendo todas las clases previas y después le van a ir a hacer que hagan estas simulaciones, pérdida de tiempo. Eso es pérdida de tiempo. ¿Cuál es lo correcto?
Usted está entrando en un campo que tiene mucho que ver con la cosa médico-legal. Por ejemplo, hay una recomendación del Colegio Médico en Canadá de que los encuentros entre un médico con un paciente de sexo opuesto tienen que tener mucho cuidado. Y generalmente se sugiere que haya una tercera persona, o un familiar, o si hay sospecha de que puede haber un juego medio sucio contra el médico de alguna manera, una persona del personal, una enfermera, por ejemplo, que esté acompañando a un doctor o una doctora, porque puede haber cosas inadecuadas que estén sucediendo. Si es por ese tipo de cosas, el acompañamiento tiene que hacerse por razones que son generalmente preventivas o médico-legales. Ahora, la situación común, yo creo que probablemente el 90% de los encuentros en el seguro es un médico, doctora o doctor, con un paciente que puede ir solo o con su familiar. Y hay muchos riesgos, pero tampoco 95-99% de los pacientes son potenciales enemigos de los médicos. Es decir, eso se va construyendo una relación adecuada. Por mucho sí que cuando son centros de atención masiva en que el médico ve a un paciente y después la próxima vez que tiene que verlo, lo ve el servicio, lo ve cualquier otra persona y no es el mismo médico. Es decir, humanizar la atención significa también que el paciente pueda tener un cierto grado de elección de quién lo va a ver. Y el médico debe poder seguir viendo a sus pacientes, porque si no se pierde ese interés, es decir, qué pasó con tal o cual paciente. Es para los dos lados beneficioso que eso se pudiera hacer, pero esas son etapas más adelante que se tienen que ir luchando dentro del contexto. Aquí hay una situación compleja, yo les decía, nuestros estudiantes todos tienen asegurado una residencia, aquí no la tienen, entonces los tienen en una carrera cuesta arriba con una mochila llena de rocas. Entonces, pero quienes acompañan, por ejemplo, es que es importante que haya estudiantes yo diría que sí, pero tienen que aprender, tienen que tomarse al estudiante responsablemente. Y eso significa de nuevo toda la organización que el sistema educacional establece. Yo he hecho entrevistas, y las he hecho aquí en México, en varias situaciones con internos, sobre cómo cuestas largas, un montón de cosas. Y les puedo decir de que hay una variedad que es un poquito abismante. ¿Por qué? Porque resulta que llegan solo donde un paciente y tienen que hacer cosas que nunca han hecho y que el paciente no tiene la menor idea de que él nunca ha hecho. Y que las hace mal, y después será lo que será. Estudiantes que van a ser egresados en parto, como parteros, y que tuvieron 2 partos en que los miraron hacerlo. Y todo el resto, todo solo a la que te criaste. Y eso es una manera de decirlo. Así que yo diría que cada caso necesita ser, digamos, mirado en el sentido de que es seguro, de que es de calidad, de que el estudiante, de que el paciente simulado merece el respeto completo de parte del estudiante. Yo le dije, mira, la exigencia dentro de esto es que tú tienes que tener una actitud profesional. Pero yo le estaba hablando a un estudiante de 5º año que nunca había tenido encuentros clínicos. ¿Qué es lo que es una actitud profesional? Él andaba muy bien vestido, con su corbatita y con todas sus cosas, pero el hábito no hace al monje.